Hola y bienvenidos a este espacio producido por el Club de Lectura San Carlos. Hoy les venimos a hablar sobre el libro El perfume de Patrick Sunsky. Esta es una obra que se califica como una novela histórica y bueno, vamos a iniciar planteando su movimiento literario. Está enmarcado dentro de la posmodernidad que nos plantea una característica muy especial, que es la metaficción, que es aquella que nos plantea la realidad pero vista desde la ficción. Es por eso que a veces se cae en el error de confundirla con el realismo, porque sí plantea una realidad, pero el posmodernismo va a venir a traerse abajo lo que decía su movimiento antecesor, que era el modernismo, y plantea que la realidad no está escrita, la realidad no es una sola, sino que es subjetiva, y eso lo hace mediante una ficción. Por eso es que toda esta historia tiene elementos fantásticos e irreales, pero a la vez verosímiles. Todo con la excusa de contarnos la historia de la Francia en ese tiempo. Para esto tenemos a mi amigo Clark, que nos va a comentar un poquito sobre lo que es el contexto histórico. Buenas tardes. Precisamente viendo, digamos, una obra de este calibre que tiene una serie de aspectos muy particulares, sobre todo para aquellos que les gusta un poco la historia y que tienen una visión historiográfica sobre los movimientos. Aquí el autor, que tengo entendido que estudia o tuvo estudios históricos sobre la Edad Media, nos plantea una serie de aspectos interesantísimos para lograr comprender esta obra. En primer lugar, él es un postmoderno, como lo vimos, dentro de esta construcción de los relatos cortos, no los metarrelatos. Es una crítica precisamente a la modernidad, y como una crítica a la modernidad, uno de los aspectos que vamos a ver durante toda la obra es precisamente la crítica que se hace directamente de la ilustración. La ilustración como uno de esos grandes metarrelatos que es parte de la modernidad, de la edad moderna, que se construye precisamente con los ilustrados, la posibilidad de uno de los mejores de los mundos. Baudelaire era el que planteaba un poco esta idea de buscar un nuevo mundo, que en pocas palabras los entendemos como los estados-nación, ¿verdad? Que es un proyecto que se logra en el siglo XIX, pero que fracasa con la Primera y sobre todo con la Segunda Guerra Mundial, que posterior a la Segunda Guerra Mundial es donde vemos a los postmodernos. Por eso la obra es interesantísima, porque nos cuenta y nos narra la historia de lo que es la ilustración desde la perspectiva del relato, porque el autor nace en 1738 y muere en 1767, digamos en la época antes o anterior a lo que va a ser la Revolución Francesa, que es un proyecto ilustrado. Y como proyecto ilustrado, la idea era buscar un mundo mejor, pero en la obra nos va narrando una figura muy particular, ¿verdad? A Jean-Baptiste, que tiene un elemento muy particular de ilustrado, pues un hombre que nace precisamente en esta época, con una serie de elementos particulares que los logra desarrollar, producto, digamos, de una particularidad interna que tienen sus sentidos. Recuerden que en la época estamos ante el empirismo, que hay un gran desarrollo sobre los sentidos, se habla mucho de esto, y aquí tenemos a una persona que nace en los lugares más humildes, que logra desarrollar un tema sobre el olfato, que lo logra, digamos, llevar a la posibilidad de tener un conjunto de conocimientos de manera casi que inherentes, no tiene necesariamente que tener estudios, pero que logra tener la capacidad de saber, conocer a partir del olfato, una cuestión muy particular, pero que narra también una forma de cómo se logra encumbrar al poder a través del manejo de una diríamos, virtud, porque aquí también está el tema del poder. O sea, Jean-Baptiste logra con los perfumes tener dominio, tener control, tener poder sobre las demás personas, y en cierta manera nos va planteando un poco este cuestionamiento hacia lo que sería la ilustración como proyecto social que fracasa en el siglo XX
Y así uno observa también la figura de Jean-Baptiste, porque es como una visión biográfica sobre este personaje que en un momento determinado tiene la capacidad de tener control, tener poder, salir de lo más humilde a lo más grande, y sin embargo al final simple y sencillamente es derrotado, no logra el fin, no logra llegar a la esencia, que fue siempre lo que él planteó dentro de todo esto. Y es esa visión también de cuestionar a este modelo moderno, que al final de cuentas, por lo menos después de 1947, después de la Segunda Guerra Mundial, se cuestionó y se criticó como un modelo de fracasado. Entonces, él como un postmoderno, el autor nos está planteando simple y sencillamente una crítica a esos metarrelatos. Entonces, el libro es muy interesante, hay mucho tema de qué hablar. Bueno, le cedo la palabra a la compañera Giselle, porque ella nos va a hablar de un tema ahí muy particular. Sí, me llamó mucho la atención cuando tuve la oportunidad de leer este libro es conmovedor, o sea, tiene una fuerza importante y es también una crítica a lo que significa París, que siempre la describimos o la conocemos como la cuna digamos, bella, preciosa, sublimada en algunas de las historias y de las novelas de esa época. Sin embargo, aquí se demuestra, digamos, la crueldad y la deshumanización de que sufren las personas realmente, y cómo inclusive existen los que se aprovechan de la fuerza humana, y que es muy interesante cómo en el texto les va pasando algo que demuestra la paradoja de la vida, ¿verdad? Es muy interesante el manejo de la vida, del poder, efectivamente, porque este es un texto que realmente conmueve. Sí, y hablando de la situación del poder, es interesante y relacionado con lo que mencionaba Clark, cómo se marcan de alguna manera las clases sociales, ¿verdad? El pueblo, la parte más humilde, más pobre, él nace en un mercado, en el suelo, dentro de la podredumbre de una venta de pescados. Luego están los artesanos, que son estos perfumistas de la época de la Edad Media. Sin embargo, esa narración está en los albores de lo que viene a ser ya la época moderna, posterior a la Revolución Francesa. Eso me parece muy interesante. Incluso los personajes, los nobles, que son los que imparten justicia dentro de la novela. Y esto es producto de los estudios del autor. El autor nace en 1949, todavía está vivo, tiene 73 años. Es una persona que en la actualidad no permite fotografías ni entrevistas periodísticas, se ha mantenido muy al margen, viviendo en dos países, en Francia y en Alemania. Él estudió historia, como mencionó Clark, historia de la Edad Media e historia moderna, casualmente ese periodo de transición de la narración del libro, que me parece que es producto de sus estudios. Gracias. Muchas gracias, don Fran. Y ese ha sido el análisis de parte del club. Recuerden que nosotros nos reunimos para hablar sobre los libros y esperen pronto más material. Muchas gracias.